En líneas generales, el tegumento está formado por estructuras tales como la piel y algunos anexos, tales como las glándulas sudoríparas, uñas, pelo, glándulas sebáceas, músculos erectores del pelo, glándulas mamarias, y lo consideramos dentro de este grupo los intestinos. Ahora, en los orificios externos, tales como el llamado tubo digestivo, por ejemplo, tenemos a las llamadas membranas mucosas. Estas membranas mucosas del aparato digestivo tienen continuidad con la piel. Arrancamos el primer término con lo que vendría a ser la piel. La piel se deriva en primer término a partir del ectodermo. Ectodermo superficial. Y por el tejido que está subyacente a este ectodermo. ¿Cuál está debajito del ectodermo? El mesodermo, el mesénquima subyacente a este ectodermo. Tenemos acá el ectodermo superficial y el mesodermo. Estos dos elementos van a formar parte de la piel. La piel, decíamos, formado por ectodermo y el mesodermo subyacente. En relación a la epidermis, recordad que el tejido que recubre la piel es fundamentalmente el epitelio poliestratificado plano queratinizado, el cual habrá de depender directamente del ectodermo superficial. Mientras que la capa subyacente al epitelio vendría a ser la dermis, que es una capa más profunda formada por tejido conectivo denso y con disposición irregular, derivado fundamentalmente del mesénquima. La piel embrionaria a las 4 o 5 semanas consiste en una capa individual de ectodermo superficial sobre el mesodermo. Acá está, casi al mes y una semanita más tenemos estos componentes. Ahora bien, conforme va evolucionando este ectodermo superficial, en un primer momento, este ectodermo superficial, las células de este ectodermo superficial van a empezar a proliferar, de tal forma que se forma fundamentalmente una capa basal, que es esta, y un peridermo, que es una capa mucho más superficial. Tenemos, primero era solamente el ectodermo superficial, luego tenemos una doble capa de célula, la capa basal y el peridermo, y siempre subyacente al mesodermo. Son las células de esta capa más superficial, llamadas células peridérmicas, las que se exfolian y van a formar parte de esa sustancia grasa blanca que vendría a corresponder llamado punto sebáceo o vernis gaseosa, que cubre la piel cuando el niño nace. ¿Alguna vez han visto un niño recién nacidito? Sí. Probablemente no. ¿Algún día lo van a ver? Probablemente sí. Y más o menos tiene esta apariencia, miren, como si mantequita lo hubieran cubierto. Grasita. Fundamentalmente vendría a corresponder al ducto sebáceo de la vernix gaseosa, en la cual vamos a encontrar gran cantidad de células procedentes fundamentalmente de la capa peridérmica que hemos estado comentando. Más tarde, este ducto sebáceo, que contiene sebo, grasa, es producto fundamentalmente de algunos elementos del tipo o glándulas sebáceas.
Durante el periodo fetal, el unto sebáceo protege la piel en desarrollo frente a la exposición constante al líquido amniótico con su elevado contenido de urea. Además, el unto sebáceo grasa facilita el parto. ¿Alguna vez en pleno verano se han metido al agua? Algunos nos gusta el agua y nos quedamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Y nuestra mano cómo termina? Arrugadaza, ¿verdad? Imagínate el pobre bebé que tiene que estar 9 meses dentro. Exactamente. Es la protección del líquido amniótico asociado al contenido de urea que tiene este líquido amniótico. Ahora, si ustedes tocan a este bebé, es como si le hubieran untado grasita. ¿Y la grasita es resbalosa o no? Sí. Es resbalosa. Imagínense qué tamaño tiene la vaginita de ustedes. ¿Asícito será? Por ahí entrará esa cabeza. Tiene que dilatarse la vagina, y no solo dilatarse, sino también esa cabecita tiene que ser resbaladiza para que rápidamente pueda atravesar. Porque si sería esa cabecita recontra porosa, recontra como esto, ya imaginemos que puede suceder en el canal vaginal, ¿verdad? Pero gracias a esa grasita que lo rodea, fácilmente puede atravesar. Muy bien, habíamos visto fundamentalmente la presencia del peridermo y la presencia de la capa basal a partir del ectodermo superficial. Muy bien. La capa basal del epidermis se convierte en el estrato germinativo que produce células nuevas que son desplazadas a capas más superficiales. Hacia la semana 11, que es el doble de las semanas en que hemos estado mencionando, células del estrato germinativo han formado una capa intermedia. Nuevamente vemos, semana 11, acá tenemos el peridermo, la capa más superficial, el estrato germinativo que se formó a partir de las células de la basal, y esto la capa intermedia que aparece más o menos como consecuencia de la proliferación de estas células de la capa basal, la capa intermedia. Poco a poco van apareciendo algunas estructuras. Una de estas estructuras es el melanoblasto, que va a dar origen al melanocito. Recordad que ese melanoblasto que da origen al melanocito se habrá de originar fundamentalmente también de una estructura ectodérmica llamada la cresta neuronal, ¿verdad? Luego, esto es más o menos la imagen que vamos a tener de la piel normal, en la cual se logra distinguir el estrato basalo germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y la capa córnea. Y el melanocito tenemos propiamente en el propia epidermis. Este es lo normal, este es el adermis fundamentalmente. Esto es el tejido normal de la piel, que salió a partir de estos componentes. Va a haber sustitución de las células peridérmicas, que continúa más o menos hasta la semana 21 aproximadamente. A partir de ese tiempo, las células peridérmicas desaparecen y se habrá de formar el llamado estrato córneo, que es la queratina que está en la capa más superficial. Más adelante, inclusive, en el periodo embrionario, algunas células de la cresta neural, habíamos comentado, emigran al mesénquima, a la dermis, y se habrán de diferenciar en unas estructuras llamados melanoblastos, que van a originar a los melanocitos. ¿Cuál es la característica de estos melanocitos? Elaboran la melanina que va a dar la coloración a la... ¿Ya? ¿Dónde se establecen estos melanocitos? En la zona dermoepidérmica, casi asociado, miren. Acá está la dermis, acá está la epidermis. Justo más o menos en el límite se establecen esas células. ¿Cuál es la diferencia entre un melanoblasto y un melanocito? Es que el melanocito tiene la capacidad de formar el pigmento llamado melanina.
Mira, ya tiene los gránulos de pigmento. Los melanocitos aparecen en la piel más o menos entre los días 40 y 50, inmediatamente después de la inmigración de las células de la cresta neural, más o menos que vendría a ser más o menos casi a los 2 meses, ¿verdad? Los melanocitos comienzan a producir melanina antes de nacer y las distribuyen por las células epidérmicas. Es posible observar la formación prenatal de pigmento en la epidermis de razas con piel oscura, aunque existen pocos individuos de esta actividad en fetos con piel clara. En respuesta a la luz ultravioleta se producen mayores cantidades de melanina. El contenido relativo de melanina en el interior de los melanocitos causa los diferentes colores de la piel. Eso lo habíamos comentado. La melanina es el pigmento que conforme la piel contenga mayor cantidad de melanina, la piel se va a observar mucho más oscura. ¿Ya? Menor cantidad de melanina, la piel se va a observar más clara. Y ese pigmento de melanina se produce en el melanocito, pero no se queda en el melanocito, sino se distribuye en las células del dente. Lo que les comentábamos, a partir del melanoblasto, que se originó de la cresta neural, se formó el melanocito. Este melanocito forma la melanina y este es el que da los colores tanto del cabello como de la piel, de los ojos. Cuando tus ojitos sean más negros, más melanina van a tener. Vemos acá la epidermis. Vemos acá la dermis. Ahora, la proliferación de las células germinativas. ¿Cuáles son las células germinativas? Estas células germinativas forman unas prolongaciones largas, a las cuales le llamamos crestas epidérmicas, que se van a introducir dentro de la dermis. O sea, la porción de la epidermis que ingresa a la dermis son las crestas dérmicas. Estas crestas comienzan a aparecer más o menos en la 10ª semana y se establecen de forma definitiva más o menos en la semana 17. Las crestas epidérmicas producen surcos de la superficie de las palmas y plantas, incluyendo las manos y pies. ¿Cómo está? La transformación del ectodermo superficial en una epidermis capa se debe a la interacción de neuronas y proteínas con la dermis. La piel puede ser clasificada como piel gruesa o piel delgada, según el mayor o menor diámetro que pueda tener la piel. ¿Dónde encontramos la llamada piel gruesa? Acá, en palmas y plantas de los pies. ¿Cuál es la característica de esa piel gruesa que tenemos en la palma y en la planta de los pies? No hay pelos. ¿Ven pelos acá en la palma? No hay pelos. Si no hay pelos, ¿habrá músculo erector del pelo? Tampoco. ¿Alguna vez sus palmas lo han sentido grasoso? No. Húmedo sí por el sudor, ¿no? Pero no tiene glándulas sebáceas. Pero sí glándulas sudoríparas. Y eso se nota claramente, ¿verdad? ¿Alguna vez han sentido nerviosos? ¿Cómo sienten? Que las manos sudan, ¿verdad? Cuando están nerviosos, las manos sudan. Exacto. ¿Ah? Por ejemplo, cuando estoy nerviosa, miro mi sudor de manos, Ese sudado dará otra cosa, entonces, pero sudado te suda. La piel delgada, ¿dónde se encuentra? En la mayor parte del resto del cuerpo. Y ahí sí vamos a tener pilosidad, músculos erectores,
glándulas sebáceas. Acá en la cara ni que hablar. ¿Por qué la cara está brillosa? Las glándulas sebáceas. Y glándulas sudo. Ahí tienen de todo. Esto es una imagen a través del cual se puede ver la evolución del ectodermo superficial y el mesodermo subyacente, como poco a poco va a dar origen a la piel que normalmente tenemos en el periodo de adultez. Ahora, la dermis habíamos dicho que se originaría a partir del mesodermo subyacente, del tejido mesenquimatoso que se encuentra en esa zona. La mayor parte del mesénquima que se diferencia del tejido conjuntivo de la dermis procede de la capa somática del mesodermo lateral, aunque una parte deriva de los dermatomas de los somitas. Hacia la semana 11, las células mesenquimatosas han comenzado a producir fibras de colágeno y tejido conjuntivo elástico. Mientras que se forman las crestas epidérmicas. ¿Se recuerdan las crestas epidérmicas? Sí. Estas que se introducen. Así como la epidermis se introduce en la dermis, igualito la dermis se introduce en la epidermis. ¿Ven estas provocaciones? Estas vendrían a ser las llamadas crestas dérmicas. Las crestas dérmicas, como pueden ver, se entrelazan con las crestas epidérmicas que sobre la vista. Suelen aparecer asas capilares en alguna de estas crestas para nutrir la epidermis, en otras aparecen terminaciones nerviosas sensitivas. Las fibras nerviosas aferentes en desarrollo tienen una función aparentemente importante en la secreción facial y temporal de la formación de la cresta dérmica. Los vasos sanguíneos en la dermis comienzan como estructuras simples revestidas por endotelio que se diferencian a partir del mesénquima. Al crecer la piel, crecen capilares nuevos a partir de los vasos primitivos. Se ha observado estos similares a capilares en la dermis al final de la quinta semana. Recordar que el epitelio poliestratificado propio de la piel no tiene vasos sanguíneos. Su alimentación o nutrición se da a partir del tejido subyacente. ¿Cuál es el tejido subyacente? La dermis, que se formó a partir del mesodermo y en el cual han tenido que formarse vasos sanguíneos a través de un proceso al cual le llamamos angiogénesis. Algunos capilares adquieren cubiertas musculares mediante diferenciación de los mioblastos que se desarrollan en el mesénquima colindante y se convierten en arteriolas y arterias. El vaso sanguíneo más chiquitito, ¿cómo se llama? Capilares. Cuya estructura está formada solo por un epitelio simple plano. Si ese epitelio simple plano se habrá de formar adicionalmente cubiertas musculares alrededor de ese epitelio procedente del mesodermo, entonces estaríamos frente a unas estructuras llamadas vasos sanguíneos más grandes, arteriolas y arterias medianas sobre todo. Otros capilares mediante las que establece el retorno de la sangre adquieren cubiertas musculares y se convierten en venas. Igual caso sucede en los vasos venosos, que son más pequeños o un poquito más grandes, la vena mediana. También van a tener fibras musculares alrededor de ellas provenientes del tejido mesodérmico. Conforme aparecen vasos sanguíneos nuevos, desaparecen algunos transitorios. Hacia el final del primer trimestre está establecida la organización vascular principal de la dermis fetal. Muy bien. Vemos acá otra cosa. Anexo a la piel vamos a tener dos tipos de glándulas. Una es la glándula sebácea y otra glándula sudorípara. Ambas
al igual que las glándulas mamarias, se van a derivar fundamentalmente de esto. ¿Qué es esto? La epidermis. ¿Recuerdan las crestas epidérmicas? ¿Cómo esas crestas se introducían en la dermis? Algunas de esas partes que se introducen a la dermis van a formar fundamentalmente glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y fundamentalmente el pelo. ¿Ven este pelito acá? Recordad que asociado a este pelo hay una glándula. ¿Cómo se llama esa glándula? La glándula sebácea. ¿Ya? En relación, bueno, todas esas glándulas que estamos mencionando se forman a partir de proliferación de la epidermis. En relación a las glándulas sebáceas, la mayoría de las glándulas sebáceas aparecen como esbozo a los lados de las vainas de los epitelios de los folículos pilosos. Glándula sebácea suele ser asociado al pelo. Igualito lo ven acá. Glándula sebácea. Como el pelo poquito a poco se va formando, una de estas células va formando la llamada glándula sebácea. Los esbozos glandulares crecen en el tejido conjuntivo colindante y se ramifican para formar los rudimientos de algunos alvéolos y sus conductos asociados. Las células centrales de los alvéolos se descomponen formando una secreción grasa llamada sebo, vertido al folículo piloso que pasa a la superficie de la piel, donde se mezcla con células peridérmicas descamadas para formar el unto sebáceo. El unto sebáceo es el resultado de ¿qué? De las células peridérmicas y las secreciones sebáceas. Cuando un niño nace pequeñito, hemos visto que tiene un unto, una grasita, que es el unto sebáceo, pero también algunos nacen peluditos, que vendría a ser el lanugo, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver ahora? La glándula sudorípara. Igual que la anterior, vendría a ser una proliferación de ¿qué? Glándula sudorípara. Una proliferación de quién? De la epidermis. Se derivan de ahí. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas ecrinas, que están localizados en la piel de casi todo el cuerpo. Aparecen como excrescencias inferiores, epidérmicas, esbozos celulares en el mesénquima subyacente. Conforme se expanden los esbozos, sus extremos se enrollan para formar el rudimiento de la porción secretora de la glándula. La inserción epitelial de la glándula en desarrollo en las epidermis forma el rudimiento del conducto sudoríparo. Las células centrales de los conductos primitivos degeneran y se forma un tubo hueco. Las células periféricas de la porción secretora de las glándulas se diferencian en células mioepiteliales y secretoras. Se cree que las células mioepiteliales son células musculares lisas especializadas que ayudan a expulsar el sudor de las glándulas. Las glándulas sudoríparas ecrinas comienzan a funcionar poco después del nacer. ¿Ahí está? ¿Qué es esto? La epidermis. Empieza a proliferar. Esta proliferación de células va a ser la futura glándula sudorípara. Y noten que conforme pasa el tiempo va apareciendo un pequeño huequito en la parte central. Y la parte distal de la glándula empieza a ovillarse, así doblarse.
Finalmente tenemos Conducto. que esta glándula sudorípara sale, atraviesa la epidermis hasta la superficie. Calor. Esta es una glándula ecrina. Y hay otro tipo de glándulas que son las glándulas apocrinas, que también se encuentran en el ser humano. ¿Dónde se van a encontrar? Alitas, axilas, en esa zona donde cubrimos con nuestras pequeñas prendas íntimas, a nivel púbico y perineal, y las mamas a nivel de la areola mamaria. Ahí vamos a tener glándulas apocrinas, que son excrescencias inferiores del estrato germinativo del epidermis que dan lugar a los folículos pilosos. Suele ser, ¿qué cosa? Prolongación de estos folículos pilosos. ¿Y estos folículos pilosos de dónde salieron? Del epitelio, de la epidermis. ¿Y el epidermis de dónde salió? Del ectodermo superficial. Sí. Como consecuencia, los conductos de estas glándulas se abren no en la superficie de la piel como las glándulas apocrinas, sino en la porción superior del folículo piloso superficial. A la salida de las glándulas sebáceas comienza la secreción durante la pubertad. ¿A partir de qué edad empezaron a oler feíto ustedes? Y empezaron a utilizar colonias de desodorantes. ¿A partir de qué edad? 14, cuando empieza la pubertad. Será pues que a partir de esa pubertad empiezan a salir las glándulas apocrinas en esas regiones que más nos apestan. Pero más se da por la pubertad, ¿no? A partir de la pubertad por el efecto hormón. Antes, cuando eran niñitos, aunque no se bañaran, no olían feo. ¿O sí? No, bacterias. Nada. Azuladito de repente, pero nada más. Glándula mamaria se originó de igual manera que en la glándula sudorípara, como una proliferación de la epidermis. Son un tipo modificado y muy especializado de glándulas sudoríparas. Miren, va proliferando el esbozo mamario. Los esbozos mamarios comienzan a formarse durante la sexta semana como excrescencias inferiores de la epidermis en el mesénquima subyacente, vale decir mesodermo subyacente. Estos cambios están causados por una influencia inductiva del mesénquima. Los esbozos mamarios aparecen como excrescencias inferiores a partir de la cresta mamaria engrosada, que son bandas de ectodermo engrosado que se extienden desde la región axilar a la inguinal. Las crestas mamarias aparecen durante la cuarta semana, pero en el ser humano normalmente persisten solo en la región pectoral donde se desarrollan las panzas. ¿Han visto las tetitas de una perrita? ¿Cuántas glándulas mamarias le ven? 8, ¿verdad? Una fila y dos filas, de repente, y salen los perritos, cogen a todos lados. ¿Sí? Lo mismo pasa en el ser humano. En realidad la glándula mamaria se empieza a desarrollar desde la axila hasta la zona de ¿dónde? La zona inguinal. En toda esa zona se habrán de ir formando glándulas mamarias. Pero solo uno persiste. ¿Cuál es la que persiste? Esta de acá, en la ubicación que normalmente tenemos. Pero no es raro que pueda haber una glándula mamaria supernumen como parte de una alteración fundamentalmente en la evolución embriológica. En relación a la glándula mamaria, cada esbozo principal habrá de originar varios esbocitos mamarios secundarios que forman conductos galactóforos y su ramificación. La canalización de estos esbozos está inducida por hormonas sexuales placentarias que entran en la circulación fetal.
Este proceso continuo hasta el final de la gestación y a término se han formado de 15 a 19 conductos galactóforos. ¿Recuerdan cómo evolucionaba la glándula sudorípara? Crecía como un bastón a lo largo y luego se enroló. Ya. La mamaria no crece así. Crece un esbozo y alrededor de este esbozo otros esbocitos. Y con cada esbocito otros esbocitos. Y así sucesivamente, como si fuera un arbolito. ¿Ya? Y a partir de estos, la parte central de estas estructuras se van haciendo hueco. La mayor parte vendría a corresponder a conductos galactóforos, que acá está. ¿Ven? Y acá se supone que se habrán de formar la porción glandular que vierte la secreción a los conductos galactóforos que van a salir a través del pezón más. ¿Han visto que muchos niños pequeños, qué sucede? Apenas nacen, empiezan a secretar leche? Niños y niñas, ¿sí? Normal. Por efecto a que tienen el mismo efecto que la madre. Recordar que la mamá fabrica leche a partir hormonalmente y esas mismas hormonas llegan a través de la placenta al niño o a la niña y van a originar. No sería raro que los niños empiecen a eliminar lechecita por sus areolas mamarias, ¿no? Ahora, alrededor de estas glándulas mamarias hay un tejido conectivo fibroso que recubre y que procede fundamentalmente del mesénquima circulante, va a decir el meso. ¿Ya? Al final del periodo fetal, la epidermis del lugar da origen a la glándula mamaria, se hunde formando una depresión mamaria aplanada. Dicho de otra manera, cada uno de nosotros que tienen esta linda y hermosa mamita, algunos más que otros, ¿qué vendría a ser eso? La mama, ¿qué vendría a ser? Tejido glandular con tejido conectivo que lo rodea. Y en esa zona misma hay tejido adiposo, ¿ya? Que origina el relleno fundamentalmente. Los pezones están poco formados y hundidos en los recién nacidos. Poco después del parto, los pezones suelen elevarse desde las depresiones mamarias debido a la proliferación del tejido conjuntivo circulante de la areola, zona circular de piel alrededor del pezón. Las fibras musculares lisas del pezón y areola se diferencian a partir de las células mesenquimatosas circulares. Las glándulas rudimentarias de los recién nacidos, masculinos y femeninos, son idénticos y con frecuencia están aumentadas de tamaño. Pueden producir alguna secreción denominada leche de brujas. Tú ves a un niño con una niña recién nacidos, ¿pueden diferenciarlos? En su carita, en su bracito, en su barriguita, en su piernecita, ¿cómo lo diferencian? A través de la evidenciación del órgano reproductor, el pene o la vulva, aquí, ¿verdad? Pero en relación a lo que es la mama, no hay una gran diferencia. ¿Ya? Y como les comentaba, el recién nacido a veces bota lechecita, la cual le denominamos leche de brujas. Estos cambios transitorios están causados por las hormonas maternas que atraviesan la membrana placentaria hacia la circulación fetal, lo que les comentaba. Que la mamá produce leche, efecto hormonal, pero esas hormonas llegan ¿a dónde? Atraviesa la placenta y llegan donde el pequeño, produciendo también que empiece a producir leche. Las mamas de los recién nacidos contienen conductos galactóforos, pero no alveolos. Antes de la pubertad existe escasa ramificación de los conductos.
En las niñas, las mamas aumentan de tamaño con rapidez durante la pubertad, principalmente por el desarrollo de las glándulas mamarias y la acumulación de estroma fibroso y grasa social. ¿Qué le da esas formas a las mamas femeninas que son tan apreciadas por muchas personas? La glándula, el estroma fibroso, el tejido conectivo y el tejido graso, los que dan volumen fundamentalmente a la mama. ¿Ya? El desarrollo completo tiene lugar a los 19 años aproximadamente. Los conductos galactófaros de las mamas masculinas permanecen rudimentarios toda la vida y así se quedará hasta que la muerte nos separe, porque la mama masculina no produce leche, mientras que la femenina, por efecto hormonal, empieza a modificarse y a producir leche posterior a Profesor, ¿y los hombres que tienen las glándulas grandes con volumen? Porque sí hay casos. O sea, sí hay casos que hay personas, no necesariamente gorditos, o sea, había personas que tenían las glándulas con volumen, antes tenían que, bueno, porque no les gustaba recuperar. a manos de peso. Doctor, yo escuché que eso es como una especie de problema hormonal. Son usualmente cuestiones hormonales. Comprenderás que hay tumores asociados a determinadas glándulas. ¿Ya? Normalmente en el hombre no tendría por qué crecer la mama. Bueno, tienen su mama algunos un poquito más desarrollados que otros, pero no producen leche. ¿Ya? Pero por efecto hormonal usualmente tienden a estar casi no producen conductos galactóforos, no hay glándula mamaria asociada. Pero si por obvios motivos estimulamos, puede evolucionar. Ya, puede evolucionar, inclusive hay algunos que pueden formar leche y producir leche. ¿Cómo se va a dar la evolución poco a poco de la glándula mamaria? Desde el nacimiento hasta una linda niña de 19 años, ¿cierto? 20, 21, sigue. Turbio, profe, 25, turbio, 30, turbio. 40, sigue, ya 45, 50, ya. Aplanado. Se le cae sin nada. Nada que ver. Desarrollo del pelo. La formación del pelo se da en el periodo fetal, en la semana de ahí me quedé, se identifica hasta la semana 20. Vamos a tener en dónde, en las cejas, en el labio superior, que vendría a ser el bigote, y en el mentón, que vendría a ser la barbilla, la pilosidad fundamentalmente. ¿Cómo se habrá ido a desarrollar? Igualito que los otros. Proliferación del tejido ectodérmico, fundamentalmente asociada a la epidermis. No, pero todavía no borré. Comienzo del folículo piloso, como una proliferación del estrato germinativo del epidermis y se extiende hasta la dermis subyacente. Los esbozos pilosos adquieren forma de porra formando los bulbos pilosos. Las células epiteliales del bulbo piloso constituyen la matriz germinal. Los bulbos pilosos son invaginados por pequeñas papilas pilosas mesenquimatosas. Las células de los folículos pilosos en desarrollo forman las vainas de las raíces epiteliales. Las células mesenquimatosas secundantes se diferencian en vainas de raíces dérmicas. Conforme las células en la matriz proliferan, son desplazadas hacia la superficie donde son queratinizadas para formar los tallos del pelo. El pelo crece en la epidermis, en las cejas, labio superior, hacia el final de la semana 12. ¿Qué es el anugo? Es el primer pelito que tenemos. Muchos niños al momento de nacer salen como monitos, con pelos por todos. Y pasado algunos días se empieza a caerse. Y finalmente vamos a tener la pilosidad que normalmente vamos a tener. El anugo son los primeros pelos que aparecen al final de la semana 12 y se completan entre la semana 17 y 20. ¿Cuál es el objetivo? Ayuda a retener el unto sebáceo sobre la piel. Es reemplazado por pelos más gruesos durante el periodo perinatal.
Los pelos más gruesos persisten en la mayor parte del cuerpo central de la región maxilar y púbica, donde ha reemplazado la pubertad por pelos terminales aún muchísimo más gruesos. ¿Ven ahí? Ese es el lanugo. Un pelito bien delgadito y suave. Comienzo de desarrollo de las uvas, salud. De las uvas, digo, de las uñas. Comienzan a desarrollarse los extremos de los dedos en la semana 10 aproximadamente. El desarrollo de las uñas de los dedos de la mano se realizan antes del de las uñas de los pies, a los cuales difieren más o menos 4 semanas. Una diferencia de casi un mes entre las uñas, la aparición de las uñas de la mano en relación a las de los pies. Las uñas de los dedos de la mano alcanzan el extremo de los dedos en la semana 32 aproximadamente, mientras que el pie ocurre en la semana 36. Las uñas que no han alcanzado el extremo de los dedos al nacer indican prematuridad. ¿Quieren ver que un niñito, digamos que un niñito está pasado de tiempo al nacer? Sale un niñito. Azul. Sale con uñitas, como garras. ¿Qué van a decir? ¿Que es prematuro? ¿Qué es? Ya se está pasando el tiempo, probablemente más de 40 semanas. Una manera de identificar al niño. Aunque te digan que es 7 mesino que tiene uñas, que es 7 mesino medio raro, ¿no? Muy desarrollado, si te imaginas. Así es que uñas, ¿no? Sí, 7 meses, Un ¿no? feto desarrollado. Sí, 7 meses, ¿no? Ya saben, ¿no? Niño alto. Las uñas aparecen como zonas engrosadas o campos unguiales de epidermis a cada dedo. Los campos unguiales emigran a la superficie dorsal arrastrando su inervación desde la superficie ventral. Los campos unguiales están rodeados en las regiones laterales y proximales por pliegues de epidermis, los pliegues unguiales. Las células del pliegue unguial proximal crecen sobre el campo unguial y se queratinizan para formar la lámina unguial. Al principio, la uña en desarrollo está cubierta por una banda estrecha de epidermis, el eponitio. Degenera dejando expuesta la uña, excepto en su base donde persiste como cutícula. La piel bajo el borde libre de la uña es el hiponitio. Desarrollo de los dientes. Recordar que en el ser humano está la dentición primaria o los llamados dientes temporales y la dentición secundaria o dientes permanentes, que ya se evidencia en la dentición del adulto. ¿Ya? Se forman a partir del ectodermo oral, mesénquima y células de la cresta neural. Los dientes se forman, algunos de la cresta neural, nuevamente la cresta neural. Otros del ectodermo, fundamentalmente la zona oral, y mesénquima o mesodermal. ¿Cuál es el tejido más fuerte que envuelve fundamentalmente el diente? El esmalte. ¿De dónde se deriva el esmalte? Del ectodermo de la cavidad oral. Mientras que el resto de tejidos proceden del mesénquima circundante y de las células de la cresta neural. Cuando se forman los dientes temporales, comienza un movimiento continuo hacia la cavidad oral. La erupción provoca la salida del diente desde su posición de desarrollo del maxilar o su posición funcional en la boca. La dentición infantil contiene 20 dientes temporales. Por lo general, la erupción de los dientes temporales tiene lugar de 6 a 24 meses de vida. Su primer dientecito, ¿no? Más o menos una vez que ya empiecen a dejar de lactar. 6 meses. Ahí empieza casi hasta los 2 años. La erupción retrasada de todos los dientes puede indicar un trastorno sistémico nutricional como el hipogonadismo o el hipotiroidismo.
El primer signo de desarrollo de los dientes aparece al inicio de la sexta semana de desarrollo embrionario en forma de engrosamiento del epitelio oral. Cuando el órgano del esmalte se diferencia, el diente en desarrollo adopta la forma de una campanita. Acá está la campanita. Conforme se desarrolla el órgano del esmalte y la papila dental, el mesénquima que rodea el diente en desarrollo se condensa para formar el saco dental, una estructura capsular vascularizada. El órgano del esmalte es una porción ectodérmica del diente en desarrollo que es el que produce el esmalte. La porción interna de cada diente con forma de cofia, la papila dental es el recubrimiento de la dentina y de la pulpa dental. En conjunto, la papila central y el órgano del esmalte forman el esbozo dental. La capa celular externa del órgano del esmalte es el epitelio adamantino externo y la capa celular interna que reviste la papila adamantino es la interna. Las células mesenquimatosas de la papila dental adyacentes al epitelio adamantino interno se diferencian en odontoblastos que producen predentina y la depositan junto al epitelio. Más adelante la predentina se calcifica y se convierte en dentina. Conforme la dentina aumenta de grosor, los odontoblastos regresan hacia el centro de la papila dental, aunque sus proyecciones citoplasmáticas, digitiformes o prolongaciones odontoblásticas quedan inmersos en la dentina. Poco a poco, como se va a dar la formación del diente hasta finalmente dar la forma original. La raíz del diente comienza a formarse cuando la formación de la dentina y esmalte están bastante avanzadas. Usualmente el esmalte es la parte que recubre la masa externa y la dentina es la que cubre la parte más oculta. El epitelio adamantino interno y el externo se unen en el cuello del diente, donde forman un pliegue la vaina epitelial de la raíz, la cual crece e inicia la formación de la raíz. Odontoblastos adyacentes a la vaina epitelial de la raíz forman la dentina que conforme aumenta reduce la cavidad pulpar y la convierte en conducto de la raíz estrecho, atravesado por vasos y nervios. Las células internas del saco dental se diferencian en cementoblastos que producen cemento limitado a la raíz y se unen en el cuello del diente. El diente es mantenido en su alveolo o cavidad ósea por el ligamento periodontal, un derivado del saco dental. Las células internas del saco dental se diferencian en cementoblastos que producen cemento limitado a la raíz y se unen en el cuello del diente. El diente es mantenido en su alveolo por el ligamento periodontal, un derivado del saco dental. ¿Cómo se va a ir formando? En un primer momento, en un segundo momento el diente. El ligamento periodontal se localiza entre el cemento de la raíz y el alveolo óseo. Los dientes temporales tienen coronas bien desarrolladas al nacer, mientras que los dientes permanentes quedan como esbozos dentales. El esmalte, la capa más externa, es el tejido más duro que hay en el cuerpo. Cubre y protege la dentina frente a la fractura. El color del esmalte translúcido está basado en el grosor y color de la dentina subyacente. El cemento es un tejido conjuntivo mineralizado similar al hueso que cubre la raíz del diente. El ligamento periodontal es el tejido conjuntivo fibroso que rodea la raíz del diente insertándolo en el hueso alveolar. Conforme crece el diente permanente, la raíz del diente temporal correspondiente sufre una resorción gradual por odontoclastos. Por consiguiente, cuando el diente temporal se desprende, está formado solo por la corona y la porción más superior de la raíz. Los dientes permanentes comienzan a erupcionar, por lo general hacia los 6 años.
y continúa apareciendo hacia el inicio de la vida adulta. Estos son algunos gráficos en relación a los dientes, el momento de la erupción y el momento de la caída. Los dientes temporales y los dientes permanentes. Algo por el estilo acá. Ahí nos quedamos en el archivo. Estos chicos tienen 3 minutos para ir a levantarse.